usaba al rey Amasías y dice, lo hizo, pero no de perfecto corazón. Entonces, todo lo que haces no se trata solo de hacerlo, sino tiene que tener un perfecto corazón. Amén. Eso lo vimos la semana pasada, si no mal recuerdo, antepasada, y la siguiente semana, que fue exactamente la que acabamos de pasar, vimos también que el reino de Dios se sostiene por sabiduría. Amén. El rey Salomón habló con el Señor y le dijo, Señor, dame sabiduría para gobernar, para ser un buen rey, para mantener el reino. Pero hoy vamos a ver que a pesar de que en esta etapa del rey Salomón, el reino de Dios se vivió, se manifestó lo más parecido a lo que es el cielo, en esta etapa, en la etapa del rey Salomón. La riqueza, la sabiduría, el orden, todo esto era muy parecido a como se vive en el cielo. El reino de Salomón, o el reino de Dios en el tiempo de Salomón, ¿sí?, fue una manifestación del reino de Dios en la tierra, pero también se perdió. Es decir, la Biblia dice que a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Cuántos dicen amén? A Él le ha placido entregarte el reino de Dios, que puedas entrar a donde hay salud, a donde hay paz, a donde hay sanidad, provisión, que nunca tengas escasez en toda tu vida, que cuando vengan síntomas de enfermedad puedas recurrir al reino de Dios y echar fuera toda enfermedad, no importa de qué se trate. Pero eso se pierde por desobediencia. Salomón tenía sabiduría, pero su corazón empezó a desobedecer al Señor. Empezó a vivir más por lo que él sentía, por lo que él pensaba, y entonces eso lo fue llevando a perder el reino de Dios, como lo vamos a ver en unos minutos más. Por favor, vayamos a 2 de Pedro capítulo 1, verso 10 y 11. Aquí vemos cómo el apóstol Pedro, hermano, nos habla acerca de cómo mantener el reino de Dios abierto para nosotros. Sí, fíjate nada más cómo dice, pon mucha atención a cada palabra, esto es muy importante. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a algo. El llamado de la general de la iglesia es amarle, adorarle, a estar con Él. Amén. Ese es nuestro principal llamado. Y cuando dice busquemos o procuremos hacer firme vuestra vocación y elección, es decir, afirma aquello a lo que fuiste llamado. Tu servidor también fue llamado a ser pastor. Tengo que buscar hacer firme mi vocación y no estar variando de acuerdo a lo que siento. Hoy no tengo ganas, hoy no voy a ir a la iglesia, vámonos a otro lado, es domingo, casi ni salimos. Y cuando hacemos eso, no estamos procurando hacer firme nuestra vocación y elección. Y dice la palabra, porque haciendo estas cosas, ¿qué? No caeréis jamás. No vivimos por lo que sentimos, no vivimos por ganas. La Biblia nunca dice, y Jesús dijo, échenle ganas. No se vive por ganas la vida, se vive por obediencia, por hacer lo que tienes que hacer. Tu servidor fue maestro de secundaria y preparatoria, y a veces cuando llegábamos con los alumnos decían, profe, hoy no tenemos ganas de hacer nada. Y le dije, ¿nada más tú o los demás? Y empezaron, no, todos, nadie queremos hacer nada, no tenemos ganas. Y yo les decía, hagamos algo, hagamos el siguiente ejercicio y háganlo sin ganas, pero si lo hacen bien, les pongo 10. Y dijeron, va, y empezaron a hacerlo, y de repente alguien dijo, ¿y cuál es la diferencia? Le digo, ninguna. Yo no pido que lo hagan con ganas, le pido que lo hagan nada más. Y alguien dijo, mi papá dice que todo se debe de hacer con ganas. Y le digo, bueno, respeto a tu papá, pero las cosas no se tienen que hacer con ganas, se tienen que hacer simple, con ganas o sin ganas, pero se tienen que hacer. Y ponía de ejemplo, con todo respeto a nuestros conciudadanos, la gente que trabaja recogiendo la basura de nuestra ciudad. ¿De verdad tú crees que ellos dicen, qué ganas tengo de ir a embarrarme con algo? De oler mal, de agarrar y decir, ¿quién sabe qué será esto? ¡Ah, qué mal huele! ¿Cómo tengo ganas de eso?
¿Tú crees que ellos tienen ganas así? O los que limpian el drenaje de nuestra ciudad. Algunos incluso tienen que sumergirse ahí entre todo aquello que tú sabes que va ahí. ¿Tú crees que ellos dicen, cómo tengo de ganas de sumergirme en eso? De sentir lo blandito que está y cómo se me hunde hasta arriba de las rodillas. ¿Verdad que no? Pero sin embargo son cosas que se tienen que hacer. Ahora bien, en las cosas de Dios es igual. Primero Dios espera que hagas las cosas porque las tienes que hacer, no porque tienes ganas. Pastor, pero usted acaba de decir que hay que hacerlas de corazón. Hacerlas de corazón no tiene nada que ver con tener ganas. Hacerlas de corazón es no tener todo el cuerpo cansado del trabajo, de lo que hayas hecho, y de todas maneras decir, Señor, pero tú eres Dios, tú mereces ser alabado, glorificado. Padre, iré a tu casa, te alabaré como nunca, entregaré mi corazón. Señor, te daré gloria porque tú eres Dios. Eso es hacer las cosas de corazón. No tiene nada que ver con sentirlas, no tiene nada que ver con tener ganas. Simplemente eso es lo que te levanta. Sí, el cuerpo no quiere, la carne no quiere, pero el corazón por amor a Dios es tan grande que te levantas y vas y amas y bendices y glorificas y adoras al Señor nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que a eso se refiere. Haz firme, encárgate, esa es tu responsabilidad. Sí, tienes que procurar hacer firme tu vocación y tu elección. Que tu cuerpo entienda, que tu carne entienda que a pesar de cómo se siente, Dios es Dios. Amén. Jesús no dijo, ¿saben qué? Ya me golpearon mucho, yo creo que posponemos la crucifixión para otro día, hoy no tengo ganas. ¿Tú crees que el Señor decía, qué ganas tengo de ir a la cruz? Al contrario, Él dijo, Señor, pase de mí esta copa. No tenía ganas, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Eso es hacerlo de corazón. ¿Alguien ha comprendido? Y luego dice la palabra, ahora si haces esto, fíjate, verso 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amplia y generosa entrada. ¿Quieres solo un huequito donde lo que alcances a agarrar con la mano del reino traértelo? ¿O quieres una amplia y generosa entrada al reino de Dios? Tú lo decides. Amén. Es tu decisión. Todo a través de hacer firme tu vocación y tu elección. Ahora bien, ¿qué tiene esto que ver con el rey Salomón? Todo. El rey Salomón empezó a hacer las cosas de acuerdo a como él sentía, de acuerdo a como él quería o de acuerdo a como lo influenciaban. La historia de Salomón, hermano, es muy parecida a la de muchos creyentes en la iglesia. Y me refiero a toda la iglesia en general y no solamente a nuestra iglesia Rema. Gente que comenzó su vida nacidos en un hogar cristiano. ¿Alguien de los presentes nació en un hogar cristiano? Sí. Gente que su almohada fue una Biblia y sus canciones de cuna alabanzas, que conocieron la iglesia desde los cuneros. Qué glorioso debe haber sido eso, haber conocido la iglesia de nuestro Señor desde el cunero. Bendición para nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, conociste cada rincón del templo y cada uno se convirtió en tu patio de juego. Imagínate, todo lo que rompiste, lo rompiste en la iglesia. No le hizo gracia al pastor, pero sin embargo fue algo glorioso el saber que las travesuras, las primeras, las hiciste dentro del templo. Algunos tuvimos que pagar el precio de lo que se rompió, pero sin embargo eso es glorioso. Nuestro Dios dice, ¿qué te preocupa? Yo te lo pago, es mi hijo, no hay problema, Él es más valioso. Gente que creció lleno de promesas, lleno de bendiciones, con una familia estable y con un futuro brillante. Pero de la misma manera que Salomón, hicieron de su vida un Titanic de placer. Seguros de poder hacer lo que quisieran, se dieron contra el témpano de la indiferencia, de su propia indiferencia. Comenzaron a practicar los mismos hábitos que sus padres habían dejado. Tú y yo, que no nacimos en un lugar cristiano,
sabemos la bendición que es conocer la palabra y crecer bajo sus principios. ¿Cuántos dicen amén? Es cierto. ¿Cómo nos hubiera gustado crecer en un ambiente cristiano? Así que por lo mismo terminaron en el mismo callejón del cual sus abuelos, sus padres procedían. Pasaron a formar parte del mismo dolor, de la misma iniquidad que sus padres habían heredado. Así que, hermano, debes de saber que es tu responsabilidad afirmar tu vocación y elección. Dios no lo hace por ti, es tu decisión. Dios no va a ir a tu casa a sacarte empujones, meterte al carro, prenderte el motor y decir, órale, a la iglesia. Es una decisión tuya. Ahora, Pedro dice esto y él sabe lo que habla porque él mismo, hermano, probó la montaña rusa de una lengua suelta y de un carácter voluble. Una persona que estaba listo para echarle ganas un día y otro día no tenía ganas. Así que él entiende que no se trata de eso, que se trata de decisiones, que se trata de no hacerle caso a la carne, sino hacerle caso a la palabra. Cuando le haces caso a la palabra, entonces tu cuerpo se acostumbra a que la palabra lo manda. Mucha gente no le hace caso a la palabra, pero cuando se siente enfermo, entonces sí, recuerda la Biblia y dice, declaro que el Señor llevó mis enfermedades. Y la carne se ríe y dice, ¿y eso qué? Si nunca le obedecemos la palabra, ¿por qué ahora habremos de obedecerla? Y la carne sigue con los síntomas. Pedro concluye diciendo, hermano, ¿sí? No solo dice acerca de afirmar tu vocación y elección, sino que concluye la segunda carta de la siguiente manera. Segunda de Pedro 3, 17 y 18, por favor. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea ahora y hasta el día de la eternidad. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. De eso se trata, de crecer en la gracia, de crecer en el conocimiento. Para eso son los jueves también, para crecer en conocimiento, para entender. Te he hablado de que puedes vivir el cielo en la tierra, pero no alcanzo a veces una enseñanza de un servicio, no me alcanza para poderte enseñar todos los requisitos que hay y poder disfrutar del cielo en la tierra ahora. De hecho, créeme, hora y media no nos alcanza para enseñar los jueves y eso que no hay alabanza. Vamos directo a la enseñanza y de todas maneras quedan dudas, quedan preguntas y tenemos que verlo hasta la siguiente semana. Ahora, Pedro nos está hablando acerca de afirmar tu vocación, tu elección, de afirmar tus rodillas. Amén. Y dice que de esta manera no caeréis jamás. Y lo que es más importante, te será entrada, amplia y generosa entrada al reino. Amén. Es decir, hago las cosas porque me tocan hacerlas, porque la palabra de Dios lo enseña y la palabra de Dios lo dice. Y entonces es cuando la entrada al reino se me abre amplia y generosamente. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? Amplia y generosamente. Así que no se refiere a irse al cielo. Pedro habla de una vida, de la vida en abundancia que Jesús prometía, el cielo en la tierra. Nos habla de un reino aquí y ahora. Cuando Jesús vino, Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. No dijo, ya pueden entrar. Antes de eso decía, arrepentíos. Arrepentíos. Cuando te arrepientes, entonces el reino se abre, amplia y generosamente. Amén. Ese es el requisito. El reino se había acercado, pero para poder entrar al reino se necesitaba aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Ahora bien, mira lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener,
Dios necesita más espacio. Es demasiado Dios para confinarse a un solo lugar. Dios es más grande que todo lo que conoces acerca del universo. Él lo hizo. Imagina de qué tamaño es su grandeza. Amén. Así que Dios necesita entonces más espacio. Creó otro cielo en la tierra. De esa manera trataba de sentirse mejor. ¿Sabes que se extiende a través de la iglesia en esta tierra? ¿Sabes que cuando tú vas y proclamas a Dios, cuando tú muestras amor a otra persona, Dios se está extendiendo a esa persona? Que cuando alguien escucha la palabra hablada por ti, Dios se está extendiendo a través de ti, llegando hacia la otra persona, y de esa manera Dios se está haciendo todavía más grande. Amén. Así que Dios es mucho Dios para que tú seas el único cristiano de la casa. Es tan grande que quiere habitar no solo tu cuarto, sino toda la casa, cada habitación, cada rincón de la casa. Así que eso es lo que Dios busca, extenderse. Y el reino de Dios no es otra cosa más que su deseo de hacerse más grande, de extenderlo. El corazón de Dios es así. Trata de expresarse a sí mismo a través de ti, a través de mí. No solo quiere manifestar su amor directamente a las personas, quiere manifestar su amor a través de cada uno de nosotros. Es más o menos algo parecido a un guante de cirujano. ¿Has visto que los guantes de cirujano son diferentes a los guantes de un jardinero? Los guantes de cirujano son bien ajustados, ¿sí? Muy fácil de trabajar con ellos. Dios nos ha creado a ti y a mí como un guante, pero Él quiere trabajar a través de ti y de mí. No hacerlo Él directamente, sino hacerlo a través de ti. Por eso es que no podemos decir todo lo que Dios puede hacer con nosotros, que fue hecho por nosotros mismos, porque inmediatamente Dios te diría, tú solamente eres un guante. Yo lo hice, ¿sí?, a través de ti. Él es el que hace las cosas. Así que el hombre fue creado para ser la expresión de Dios en la colonia del cielo en la tierra. Una colonia espiritual, hermanos. No se ve, no se sabe exactamente dónde está, por eso es espiritual. No se escucha, ¿sí?, al menos no con estos ojos ni con estos oídos, sino con estos ojos y con estos oídos, con el corazón, con lo que Dios ha puesto en tu interior. Ahí hay oídos para escuchar el reino, ahí hay ojos para ver, no con estos ojos físicos. Nosotros no vivimos por lo que vemos, vivimos por lo que creemos. El reino de Dios es así y está abierto para aquel que hace la voluntad de Dios. Ahora bien, el plan de Dios entonces es expresarse a través de sus criaturas y no solo directa y personalmente. Donde quiera que estén sus criaturas, que allí se manifieste el amor de Dios. Si vas a un restaurante, si vas a una oficina de gobierno y no te atienden de la manera que tú mereces, Dios te ha llevado a ese lugar para expresar su amor, para expresar su alegría, para expresar su paciencia. Amén. Es el momento en que Dios te da la oportunidad de que te expreses, pastor, pero a veces uno lleva prisa. No puedes llevar prisa para expresar el reino. No puedes llevar prisa para expresar a Dios. Es el momento que Dios eligió. Ahora esboza una sonrisa, porque es el momento también de expresar la alegría que Dios puso en nuestro interior. Amén. Cada vez que las cosas no salen como esperábamos, es el momento en que más te debes de forzar a reír. Fórzate a llevar una sonrisa, a manifestar paz. Amén. A manifestar gozo, perdón, paciencia. Algo que es muy sencillo. ¿Cuántos dicen amén? No es tan sencillo, pero Dios espera que seas paciente. Ahora bien, en el tiempo de Salomón, el reino de Dios, este reino espiritual, se manifestó de una forma tan gloriosa que hizo temblar al mundo de la época. Aunque era espiritual, se empezó a manifestar en lo físico, tal como Dios quiere que suceda en tu vida. Lo que pasó con Salomón es exactamente lo que Dios quiere que pase en tu familia, en tu negocio. Que el reino espiritual se manifieste en lo físico.
de tal manera que todos los demás también lo puedan ver con ojos físicos y lo puedan escuchar con oídos físicos. Amén. En el tiempo de Salomón, su reino expresó el reino de Dios, su justicia, la abundancia, la adoración, la casa de Dios. Nunca ha existido algo más glorioso en esta tierra que el templo que construyó Salomón a nuestro Señor. Amén. Todo esto era resultado de que Salomón había abierto el reino de Dios, el reino espiritual, para poder construir un reino físico. Dios a través de la Biblia te enseña que ese reino de Salomón es exactamente lo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu familia, en tu negocio. Expresarlo de la misma manera, pero obviamente para eso deberás también expresar lo mismo que Salomón había expresado hasta antes de perder su corazón. Todo lo que hay en el reino de Salomón habla del reino de Dios. Literalmente, el reino de Salomón era la colonia celestial en la tierra. Dios había levantado un reino. El reino tiene como propósito ser una escuela de reyes, de sacerdotes y de profetas. Tú fuiste llamado a ser ¿qué? Rey, sacerdote y profeta. No estoy diciendo un rey literal como los que hay en algunas naciones, sino un rey dentro del reino de Dios. No estoy hablando de ser un sacerdote como los que existían en esa época, sino ser un sacerdote de acuerdo al reino de Dios. Y tampoco estoy diciendo que tengas un ministerio profético. Estoy diciendo que Dios te llamó a ser un profeta de acuerdo a lo que el reino requiere. Ahora bien, entonces el reino es un tipo de escuela en donde los hijos del reino se entrenan para ser buenos reyes, buenos sacerdotes y buenos profetas. Vienes a la iglesia para convertirte en tres cosas, que son ¿qué? Rey, sacerdote y profeta. Amén. Todo esto es prepararte, porque esto es lo que también serás en la eternidad. Todo lo que sucede en la vida tiene ese propósito, que seas un rey, que seas un sacerdote y que seas un profeta. Yo sé que no se te va a olvidar por las veces que lo he dicho. Así que veamos esto, por favor. Pedro habla de esto, primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Dice la palabra: mas vosotros sois, no dice serás, dice que ya eres. ¿Que eres qué? Linaje escogido. ¿Sí? Linaje escogido. Vienes de ascendencia, eres descendiente del rey David a través de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tienes linaje. ¿Sí? Tú desciendes de personas que han sabido mantener el reino de Dios, y la referencia siempre es David. Así que eres un hijo de David. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque eres rey. Todavía la siguiente palabra dice real sacerdocio. La palabra real viene precisamente de realeza. Un rey sacerdote. ¿Te acuerdas de David? David era un rey sacerdote. Cada vez que tenían que preguntar algo, decía: pásenme el efod. El efod era algo que solamente podía usar el sacerdote, el sumo sacerdote. Pero David lo pedía a cada instante. Cada vez que ocurría algo decía: ¿dónde está el efod? Y le ponían el efod y preguntaba: Señor, ¿qué debo de hacer ante esta situación? Y Dios le hablaba y le respondía. David era un rey sacerdote. ¿Y tú? También. Alguien que en cualquier situación siempre está preguntándole a Dios qué hacer. ¿Cuántos dicen amén, pastor? Me está hablando a mí. Nunca se mueven sin preguntarle a Dios qué hacer. De eso está hablando. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anuncies. Ahí es donde está el profeta al que ha sido llamado a ser. ¿Para qué está un profeta? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, vamos déjame mencionártelo una vez más.
Dios quiere que seas rey para que sepas gobernar. Quiere que seas rey para que sepas ¿qué? Gobernar. Quiere que seas sacerdote para que sepas ministrar. ¿Para que sepas qué? Ministrar. Quiere que seas profeta para que lo proclames. ¿Para qué? Para proclamarlo. Ahora, déjame hablarte de cada uno de estos de una manera particular, de una manera especial. Dios quiere que seas rey. Si Dios quiere que seas rey, entonces ¿qué quiere que hagas como rey? ¿Qué hace un rey? ¿Alguien sabe? Gobernar. Dios quiere que gobiernes. ¿A cuántos les gusta eso? Pero inicia de la siguiente manera. Gloria a Dios que mi hermano levantó la mano porque le va a encantar lo que sigue. Amén. Dios quiere que empieces gobernando desde tu interior. Gobiérnate primero a ti mismo y entonces gobernarás tus circunstancias. Puede levantar la mano otra vez, mi hermano. Bendito sea Dios, gloria a Dios. Así será. Empiezas gobernándote a ti mismo. Muchos critican a nuestro presidente o a nuestros gobernantes cuando no saben gobernarse a sí mismos. Todavía el mal hábito, todavía el mal carácter, todavía muchas cosas que no saben gobernar, pero quieren gobernar la nación. Dios quiere que aprendas a gobernar tu carácter. ¿Cuántos dicen Dios me está hablando a mí? Amén. Que aprendas a gobernar y administrar tu cuerpo, ¿sí? Cuidarlo. Luego hablamos de eso. No me conviene ahora. Que aprendas a gobernarlo. No puedes comer lo primero que te pongan. No puedes tenerlo sentado todo el tiempo, acostado y no ejercitarlo. Ya lo dije. Sí. No puedes hacerlo. Tienes que aprender a gobernar tu cuerpo. Tienes que aprender a ordenar tus recursos personales. ¿Cuántos de ustedes tienen dones dados por Dios? ¿Y qué están haciendo con ellos? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes tienen tiempo libre? Dios les da tiempo libre, a todos nos da tiempo libre. Todos tenemos tiempo para lo que queremos tener tiempo. Cada vez que tú dices, es que no tengo tiempo, estás diciendo, es que no me interesa tener tiempo para eso. Esa es la realidad. Porque tienes tiempo para lo que quieres. Fíjate en aquel joven que tiene clases en la mañana, en la tarde, que a veces todavía trabaja y tiene que hacer tareas. Y dice, no me queda tiempo de nada, pastor. Pero deja que conozca a una chica por ahí. Y verás cómo aparece el tiempo automáticamente. Ahora sí puede ver, no, una hora, ¿cuál una hora? Te toca buscarlo, ¿dónde andas? ¿Qué estás haciendo? Acá estoy con fulanita, pues oye, desde la mañana, son las 12 de la noche, ven. O a cuántos le han llamado o su papá les ha tenido que decir, oye, deberías de pasar más tiempo con esa muchacha, hombre. El tiempo que ustedes, hombre, ni va a servir para conocerse lo suficiente, ¿verdad que no? Y todavía llega a la casa, solo te llamé para decirte que ya estoy en casa. ¿Y tú cómo estás? Ay, extrañándote de hace 5 minutos que te fuiste. Y ahí empiezan otra hora más antes de dormir. Entonces, tienes tiempo para lo que quieres tener tiempo. ¿Sí? Cada vez que digan algo, y sobre todo en las cosas de Dios, que respondas, no tengo tiempo, estás diciendo es que no me interesa tener tiempo para Dios. Esa es la respuesta que realmente estás haciendo. Ahora bien, una vez que sabes gobernarte a ti mismo, puedes gobernar tus circunstancias. Cuando te gobiernas a ti mismo, no hay nada que pueda sacarte de tus casillas. Nada. No hay nada que pueda sacarte del carácter que Dios quiere que manifiestes. Y entonces podrás gobernar una casa. Podrás gobernar un negocio. Podrás gobernar tu trabajo. Amén. Así que podrás gobernar tus relaciones humanas también. De repente decimos, es que fulano tal, no me puedo llevar bien con él porque me saca de mis casillas. No, tú permites salirte
Nadie te puede sacar de tus casillas si tú no quieres. ¿Sí? Si eso sucedió, fue tu culpa, tú quisiste, tú lo permitiste. Así que ser rey no significa mandar más. Ser rey significa gobernar más. Gobierno más, gobierno mi carácter, gobierno mi casa, gobierno mi negocio, etc. Amén. Así que Dios espera que gobiernes para que seas de mayor influencia positiva y transformar tu entorno. De esa manera lo logras. Dios te da de esa forma autoridad. Una persona que sabe gobernarse a sí mismo tiene autoridad dada por Dios, que no se necesita imponer a gritos, que se impone simplemente por el gobierno que tiene en su interior. Ahora bien, Dios también te llamó a ser sacerdote. Dios te llamó a ministrar. ¿Cuántos de ustedes, no levanten la mano, pero cuántos de ustedes realmente ministran a alguien? Si no ministras a alguien, no hay reino, porque en el reino de Dios somos reyes sacerdotes. No hay a quien ministrar, entonces no tienes por qué ser rey. Y si no eres rey, entonces no tienes reino. Y si no tienes reino, entonces estás viviendo una vida natural, donde Dios no puede manifestar lo sobrenatural sobre tu vida. Amén. Dios quiere que aprendas a ministrar a los hermanos y a las personas como adorador, y al pueblo de Dios como intercesor. Amén. Dios espera que clames a Él, y esto solo se logra amando a la iglesia, amando a ese hermano que se te hace difícil de amar. Amén. Así que la responsabilidad de un sacerdote es buscar la satisfacción de Dios y el bien del pueblo, el bien a través de oración y de intercesión. ¿Sí? Buscar siempre lo que Dios quiere para el pueblo de Dios, en el nombre de Jesús. Ese es como sacerdote. Mientras no estés ministrando a alguien, te falta algo para que el reino de Dios se abra, para que haya prosperidad, salud, alegría, paz. Amén, pastor, pero yo no sé, yo no podría orar por otra persona. Pues ven los martes a las 7 y aprende cómo se ministra a las personas. Amén, aprende a orar por otros. Te recuerdo la ocasión que te enseñé acerca de Job, que Dios dice en el capítulo 42 que le pidió que orara por sus amigos, y la Biblia dice que una vez que oró por sus amigos, Dios quitó toda ansiedad de Job. Y tú te preguntas, pues ¿qué no debió haber quitado la ansiedad de los amigos de Job? No, la quitó de la vida de Job, porque cuando tú ministras a otros, Dios te ministra a ti. Cuando tú no ministras a otros, Dios no te ministra a ti. Le he pedido a cierto hermano que ore por mí, el hermano te ministró. Pero para que Dios te ministre a ti, necesitas ministrar a otros. Amén. ¿Te acuerdas de que también Dios le pidió a Abraham que orara por las esposas de un rey que eran estériles? Toda matriz estaba cerrada, dice la palabra. Y entonces Dios le dijo a Abraham, ora por sus mujeres. Abraham pudo haber dicho, Señor, mi mujer es estéril, ¿qué voy a hacer yendo a orar por otras mujeres? Con la mía todavía sigue estéril. Sin embargo, Abraham oró por las mujeres de Abimelech, y entonces Dios sanó la esterilidad de Sara. Muchos de los problemas que todavía traes son el resultado de que todavía tú estás pensando solo en ti mismo. No estás yendo a ministrar a alguien. Cuando ministras a alguien, hasta se te olvida que tú necesitabas ministración. Y cuando te acuerdas del problema, el problema ya tiene rato que se fue. Así es, por eso Dios te llama a ser sacerdote. Amén. En tercer lugar, Dios te ha llamado a ser profeta. Que aprendas a proclamar la palabra de Dios. Cada vez que tú hablas la palabra de Dios, tú estás siendo profeta, y esa palabra se cumple. Amén. Es decir, ¿recuerdas que Jesús, yendo de Galilea al otro lado del mar de Galilea, Él le dijo a sus discípulos, vayamos al otro lado? Esa era la palabra de Dios, vayamos al otro lado. Él se queda dormido y se suelta una tormenta. Van y levantan a Jesús y le dicen, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús se levanta y le dice a la tormenta, cállate.
enmudece. Y vino una gran bonanza, dice la palabra. Y Jesús volteó y les recriminó y les dijo: ¿dónde está la palabra de Dios que decían creer? Porque les dijo: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está la palabra? Los versículos que decían que creían. En medio de la escasez, cuando se acabó 10 días antes de la siguiente quincena todo lo que proveyeron para la casa, y empiezas a tronarte los dedos y dices: es que no nos va a alcanzar. Y el Señor te pregunta: ¿y dónde está la palabra que tú creías? Esa palabra de que yo suplo todo lo que necesitas, ¿dónde está? ¿Dónde está ese versículo de que yo soy, no te preocupes por lo que has de comer ni lo que has de vestir, que busques primero el reino y que lo demás vendrá por añadidura? ¿Dónde está esa palabra? Ahora déjame preguntarte, hermano, ¿dónde están las palabras que Dios te ha dado? Entonces, ¿por qué te preocupas? Jesús les dijo: ¿dónde está la palabra? ¿Por qué están así de amedrentados, de atemorizados, de preocupados? Y cada vez que tú dices: Señor, es que ya no nos va a alcanzar, mira que tenemos que hacer este pago y aquel, el Señor dice: ¿y dónde está la palabra que les di? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Por qué te preocupas? Amén. Entonces, eres profeta cuando proclamas palabra de Dios. Tormenta, Jesús dijo que iríamos al otro lado, así que cállate, enmudece, porque la palabra de Dios ya dio una orden y tienes que sujetarte a esa palabra. La creación entera se sujeta a la palabra de Dios cuando esta palabra es hablada en fe. Amén. Todo se sujeta a la palabra de Dios. Había un desorden y dijo Dios: hágase la luz. ¿Te acuerdas? Todo era tinieblas. Y toda la creación se sujetó a una palabra de Dios cuando Él dijo: sea la luz. Todavía hoy en día la palabra de Dios no ha cambiado, es la misma ayer, hoy y por los siglos. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. La palabra de provisión no pasará, a pesar de la palabra de escasez que tú tienes guardada en tu corazón y que le estás haciendo caso. Así que aprender a proclamar la voluntad de Dios en un mundo que busca hacer su propia voluntad, eso es lo que Dios quiere. Que a pesar de que el mundo te manda enfermedad, proclames y declares que Jesús llevó toda enfermedad, todo dolor, y que por sus llagas ha sido curado. Ese es un profeta, proclama palabra. Que mientras el mundo dice es correcto matrimonios del mismo sexo, es correcto el aborto, tú y yo nos levantemos y digamos: pues no es correcto, eso no está bien, y pegue donde pegue. Amén. No importa si tendremos que ir presos alguna vez por eso, pues iremos, pero nunca iremos en contra de la palabra de Dios. Amén. Así que Dios quiere que hables y no que calles cuando debes de hablar. El cristiano tiene buenas noticias para el ser humano. ¿Por qué te las callas? Habla, declara. Cuando la gente habla, cuando te dicen: qué mal está la situación en la ciudad, ¿verdad? Es el momento de decir: no, en mi vida todavía la palabra de Dios sigue reinando. Dios suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Su gracia está sobre mí. Amén. Mi negocio está clientado, sigue vendiendo en el nombre de Jesús. Así que para esto, hermano, necesitas no solo anunciar las buenas noticias, sino vivirlas. El profeta no solamente es alguien que tiene un mensaje, él mismo es el mensaje. La gente puede rechazar lo que digas, pero no puede rechazar lo que eres. Cada vez que tú les dices: no se preocupen, el Señor suplirá, ellos dicen: ay, ya salió con que yo ya me sé ese versículo, pero ¿qué quiere que diga si no tengo nada? Y sin embargo luego voltearán a verte y dirán: la verdad es que dice cada cosa rara, pero es cierto, siempre está contento, siempre está en paz, parece que nada le preocupara. Amén. Entonces, tú como mensaje eres más escuchado que lo que dices. Así que cuida tu vida, cuida el mensaje que eres. ¿Sí? Moisés
Un día clamó a Dios porque todo el pueblo fuera profeta. Por favor, vayamos a Números capítulo 11, verso 29. Dice, y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Yahvé fuese profeta y que Yahvé pusiera su espíritu sobre ellos. El nuevo pacto hace posible eso, a través de proclamar palabra de Dios. Cada vez que una persona dice, no sé, una palabra de temor, no, es que ir a tal lugar es peligroso, es el momento de dar palabra de Dios y decir, ninguna arma contra mí prosperará. Amén. Es el momento de que alguien, no sé, pueda quererte dañar y el Señor acampa alrededor de mí y me defiende. Amén. Su ángel está alrededor de mí. Eso es proclamar la palabra. El reino de Dios se abre ante la proclamación de la palabra de Dios. Cuando tú dices, sí, todo anda mal, el reino de los cielos se cierra, porque te has decidido vivir conforme al mundo y no conforme a la palabra. Amén. ¿Estamos comprendiendo eso? Necesitas ser un profeta que hable palabra de Dios y no ser un profeta del mundo. Los profetas del mundo dicen, este año creceremos solamente al 2%, y a medio año te dicen, no, siempre no, al 1%, y luego cuando va a terminar el año dicen, siempre no, menos del 1%. Esos son los profetas del mundo. Pero el que cree la palabra de Dios y la proclama, siempre prospera, siempre le va bien en el nombre de Jesús. Ahora, el problema con Salomón es que él perdió el sentido de la razón por la que Dios le había dado el reino. Ya no le interesó ser un rey, ya no le interesó ser un sacerdote y mucho menos le interesó ser profeta. Y cuando un rey ha decidido no actuar como tal, ha decidido no ser sacerdote y ha decidido no ser profeta, el reino le es quitado. Salomón tuvo una oportunidad única para manifestar el reino de Dios a través de la justicia, de la abundancia y de expresarlo por medio de la sabiduría. Sin embargo, el corazón de Salomón se extravió. Debes de saber que de nada sirve la sabiduría sin un corazón obediente. Por favor, vayamos a el primer libro de los Reyes, capítulo 11, verso 1 en adelante. Dice la palabra, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Fíjate todas las que menciona: a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas. Tenía un corazón muy grande y todas cabían ahí. Verso 2. Aquí viene, porque tienes que entender bien lo que desvió el corazón de Salomón. Verso 2. Gentes de las cuales Yahvé había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Imagínate, llegaba con el primer ministro, ¿qué crees? Conocí una chica, estoy enamorado. Señor, es la ocasión 990 que usted se enamora. No, pero es que sí me siento enamorado esta vez. Lo mismo dijo de las anteriores. Verso 3, por favor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. O sea, Casanova es un inepto al lado de Salomón. Es lento. Verso 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Yahvé su Dios, como el corazón de su padre David. Hermanitas, tienen el poder de alejar a sus maridos de Dios, como tienen el poder de acercarlo a Dios. Eso es verdad, ¿sí? La Biblia no habla de que un hombre puede cambiar a su mujer, pero sí habla en muchas ocasiones y de varias formas cómo una mujer puede cambiar a su marido, para bien o para mal. Ahora, si una puede cambiar al marido, imagínate 1000 mujeres. Imagínate 500 en sus días, no hombre.
Ha sido terrible ese momento. Y lograron desviar el corazón de Salomón. Ahora bien, dice la palabra, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón, ¿qué? No era perfecto. Es decir, todavía hacía algunas de las cosas que Dios le mandó, pero ya no las hacía de perfecto corazón. Ya no era como antes. Ya no era perfecto con Yahvé su Dios, como el corazón de su padre David. Ya no. Verso 5. Porque Salomón siguió a Astoret, dioses de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahvé, y no siguió cumplidamente a Yahvé como David su padre. Verso 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Moloc, para que te des una idea de lo que hizo Salomón, era una especie de becerro de bronce con una boca muy amplia, ¿sí? Este ídolo estaba hueco. Por ahí venían y ofrecían a los primogénitos. Los primeros hijos de cada matrimonio se echaban ahí y luego se encendía hasta que se pusiera el bronce al rojo vivo con los bebés adentro. A eso fue lo que hizo Salomón. Le levantó un templo, levantó un altar y mandó a hacer un ídolo así. Y esas reinas tomaban a sus hijos y ahí los echaban y ofrecían sacrificios a Moloc. Todo esto fue lo que fue desviando el corazón de Salomón. Así, dice el verso 8, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Amén. Así que Salomón olvidó su llamado y dejó de representar al reino y de expresar al rey Dios, al rey Padre. Su problema fue amar lo que no debería de amar. ¿Cómo es que se inicia el proceso de desviar el corazón? Primero tienes placer que te lleva a la herejía y luego tienes herejía que te lleva a la apostasía. El buscar satisfacción inmediata es la razón número 1 de las caídas. Salomón tenía un problema de lujuria, ¿sí?, heredada de su papá. Recordemos, y te lo he dicho antes, tú abres la puerta, le heredas una inclinación a tus hijos acerca de tus deseos, de tus instintos, ¿sí? El hijo de un alcohólico abre una puerta, una inclinación a que, el padre de un alcohólico abre una inclinación para que su hijo también se vuelva alcohólico, una inclinación a beber. Lo mismo pasa con la lujuria. Heredas a tus hijos también, ¿sí? Ahí donde tú no has podido vencer, tus descendientes también tendrán problemas. Ahora bien, Salomón lo hizo como una estrategia para extender el reino, ¿sí? Alianzas para unir reinos, es decir, si me junto con la reina del reino de aquí al lado, entonces el reino de nosotros se extiende. Dios, me caso por ella, por ti, para que el reino se haga más grande. Y luego conocía de otro, y también con aquella, para que el reino se haga todavía más grande, Señor. ¿Sí? Cosas que tú haces a veces, o que tú y yo hacemos, justificándola como que son para Dios. ¿Alguien alguna vez ha hecho cosas así? Al cabo es para el Señor, pero no son para el Señor, son para ti. Ese fue el problema de Salomón. Empezó a hacer cosas según para Dios, pero realmente eran cosas que él deseaba, ¿sí? Imagínate, las reinas con todo su poder económico podían arreglarse y comprar perfumes que una mujer que no tenía los recursos no podía. Por ahí hay un dicho que dice que no hay mujer fea, sino de bajo presupuesto, ¿sí? Entonces, de esta manera fue como fue uniendo el reino.
como a veces pasa con los cristianos cuando se casan con gente no cristiana. Por favor, vayamos a 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14 en adelante. Dice la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Con quiénes? No dice con los que no van a la iglesia. Fíjate bien, dice ¿con quién? ¿Y a la iglesia vendrán incrédulos? Sí. Y hay incrédulos que vienen a la iglesia desde hace 30, 40 años, pero no creen la palabra. Entonces, es el tiempo en que tú debes de observar. Si alguien te interesa, entonces procura que no sea incrédulo. Pero es que viene a la iglesia, ¿y eso qué? A la iglesia viene gente no cristiana. Sí, y no porque vino, entonces ya puedes unirte en yugo desigual. Con los incrédulos, con los que creen lo que ven, lo que sienten, lo que oyen, con ellos no puedes unirte, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Es decir, te llevas a tu casa un poco de luz, pero también un poquito de tinieblas. Y luego dice el siguiente versículo: ¿y qué concordia Cristo con Belial? Es más o menos como tener por ahí un altar para el Señor, la Biblia, sí, un lugar donde poder orar, pero en el cuartito de al lado, tu marido, tu esposa, tiene allá la calaca, ¿verdad? No, es que ella es creyente de eso. O sea, ¿tú crees que va a ser muy bendecida tu casa? Por eso el Señor dice: ¿qué comunión hay? ¿Cómo es posible que de un lado vas a tener la vida y en el otro cuarto la muerte? ¿Cómo vas a estar pasando a tus hijos ahí a que adoren a Dios y luego llevarlos a que adoren a un ser despreciable, enemigo de Dios, un demonio? Porque no es lo que aparenta ser. ¿Sí? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque en tu corazón estará el Señor, pero en el corazón de la otra persona no estará el Señor. Tú eres adorador del Señor, pero ella adoradora de la Lupe. Pues imagínate, no va a poder haber bendición ahí. No puede ser. Enséñale a tus hijos. ¿Quieres llevarte bendición a la casa? Entonces lleva a alguien que sea creyente, no que vaya a la iglesia. Hermanos, papás que tienen hijos que van a entrar o ya entraron en noviazgo, ¿sí? Agarra y llévalos. No. Cuando quieras salir con alguien, dime quién es. Déjame conocerlo. Déjame hablar con él. Y yo ya tengo como 5 años yendo a la iglesia. Eso no me interesa. Me interesa saber qué crees de la palabra. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pastor, ahora me la puso más pesada. Ya ni los de la iglesia tienen que ser cristianos entregados. Sí. A menos que quieras vivir una vida a medias, medio bendecido y medio maldecido, entonces agarra al que primero que llegue. Pero quieres una vida de bendición, tendrá que ser alguien enfocado, alguien que entiende la palabra y que sabe que la palabra está por encima de todo. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? ¿Cuántos quieren que sus hijos encuentren esposos, esposas creyentes? Creyentes, de ahí viene la palabra, que creen la palabra, amén, y la obedecen, obviamente. Así que eso es lo que Dios quiere. Salomón hizo lo contrario. Salomón se unió en yugo desigual y perdió el reino de Dios. Amén. Eso es algo que debemos de nosotros de buscar. Ahora, cuando Salomón se apartó de Dios, prefiriendo amar su deleite, Dios le levantó un enemigo. ¿Sí? Por favor, capítulo 11, verso 11 al 14 de primer libro de los Reyes. Dice la palabra: y dijo Yahvé a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Te lo va a quitar. No hay reino de Dios para ti. ¿Sí? Una persona, entiéndanlo, hermanos, hermanitas, jóvenes, señoritas. Una vez que ya fuiste a perseguir a una muchacha, no de la iglesia, no creyente,
y dejaste de lado las cosas de Dios, Dios dice, romperé de ti el reino, lo voy a entregar a tu siervo. Verso 12, sin embargo no lo haré en tus días por amor a David tu padre. A eso me refiero cuando les digo, papás, vivamos una vida de tal manera que cuando nuestros hijos ya estén solos, que nosotros estemos en presencia de Dios, vivamos de tal forma que cuando ellos se equivoquen, Dios les diga, mira, debería de hacer esto contigo, pero no lo voy a hacer por amor a tu papá, por amor a tu mamá, que fueron mis siervos. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? Vive de tal forma que Dios todavía los alcance cuando tú ya no puedas estar cerca de ellos. Y luego dice la palabra, sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. David le había heredado a Salomón una gran herencia de bendición, y ahora Salomón hereda a su hijo lo siguiente: lo romperé de la mano de tu hijo. Verso 13, pero no romperé todo el reino de tu hijo, daré una tribu a tu hijo, pero no por amor a ti, a Salomón, por amor a David tu padre. Tu hijo va a alcanzar bendición todavía por lo que hizo David. Tus nietos alcanzarán bendición todavía por lo que tú hiciste. ¿Cuántos dicen amén? Por amor a David, mi siervo, dice, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Verso 14, y Yahvé suscitó un adversario a Salomón. La palabra adversario eso es lo que quiere decir Satanás. Adversario, enemigo, ¿sí? Opositor, eso es lo que quiere decir. Yahvé suscitó un adversario a Salomón. Ahí menciona, porque no es solo uno. Fíjate bien, Hadad edomita de sangre real, el cual estaba en Edom. Hadad. También le suscitó otro enemigo más. Verso 23, por favor. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad Ezer, rey de Soba. No solo eso, verso 26, también Jeroboam, hijo de Nebat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Debes de saber que hay enemigos que se levantan porque tú mismo los provocaste. ¿Sí? Tú mismo los provocaste. Son enemigos por hacer cosas contrarias a la palabra de Dios. Tú mismo los levantaste. Hay otros enemigos que no son tu culpa, que no son tu responsabilidad. ¿Sí? Y estos enemigos son enemigos no merecidos. Pero estos enemigos, Satanás los levanta para desviarte del camino de Dios. Pero es muy difícil que te venzan, porque Dios te respalda. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay enemigos muy merecidos. Tú los levantaste. Hadad, Rezón y Jeroboam, hermanos, fueron enemigos que Dios tuvo que permitir contra Salomón. ¿Sí? Ahora bien, fueron 3 enemigos, no solo uno. ¿Qué quiere decir esto? A fin de cuentas era Satanás detrás de ellos. Y de esta manera, ¿sí?, trajeron muchos problemas a Salomón. Fíjate bien, uno de sus enemigos se llamaba Hadad, que quiere decir tronador. El otro se llamaba Rezón, que quiere decir príncipe o gobernante. Y el tercero se llamaba Jeroboam, que quiere decir el que pelea las batallas del pueblo. Así que todos estos enemigos, o este demonio detrás de ellos, actuaba como una autoridad legítima y decía venir a favor del pueblo. ¿Has escuchado de gente que se levanta a favor de los hermanos? Es que yo estoy en contra de que se haga esto o aquello. Hermano, no se hace de esa manera. Entonces te conviertes en un opositor a la iglesia, en un Satanás. ¿Sí? No podemos hacer eso. Así que los enemigos merecidos se levantan por causa nuestra. Y los no merecidos se levantan para tratar de desviarte, pero eso sí los manda el enemigo. Ahora bien, por todo esto, ¿sí?, se perdió el reino de Dios. La Biblia no habla de que Salomón se hubiera arrepentido. No lo habla directamente. Habla acerca de, cuando vemos Proverbios, Eclesiastés, entonces entendemos a un hombre que parece haber recuperado la cordura y darse cuenta de que todo era vanidad. ¿Recuerdas eso? Todo es vanidad. Es cuando Salomón se dio cuenta.
lo único que realmente vale la pena es servir al Señor con todo tu corazón. Amén. Y habla a los jóvenes y dice: busca al Señor en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. ¿Sí? Ahora bien, Salomón recuperó la paz con Dios, y de esa manera también parece ser que recuperó la paz de Dios. Sin embargo, Salomón terminó apartándose del Señor y los enemigos se levantaron contra él. Por causa de eso, Salomón recibió una herencia de bendición de David y heredó a su hijo una herencia rota de bendición de Dios, pero ya no completa. Imagínate cómo le hubiera ido a Roboam, su hijo, si él hubiera hecho todo a la manera de Dios. Pero sin embargo, solamente se quedó reinando. Había 12 tribus en Israel. Roboam, el hijo de Salomón, solamente reinó en 2 tribus: la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y Jeroboam se quedó con 10 tribus. Pero Jeroboam era un hombre que no tenía temor de Dios. Ahora, ¿qué herencia le estás dejando a tus hijos? ¿Herencia de bendición? ¿O ya estás entregando una herencia de bendición rota, en donde sí serán benditos, pero no como Dios lo había planeado? Al principio de este mensaje usé las palabras del apóstol Pablo, que dice que hagas firme tu vocación y elección, que esa es una manera de que jamás pierdas el reino. Si alguien supo de los sinsabores de la carne, fue Pedro. Sin embargo, aprendió a mantener el reino eterno de nuestro Señor Jesús. Sus últimas palabras son las de un soldado anciano, recargado en su espada, lleno de sangre y de tierra. Está cansado, pero ha mantenido el reino. Y dice: hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Lo está diciendo alguien que lo logró, alguien que no nació en cuna cristiana, alguien que se equivocó mucho a lo largo de toda su vida, pero que finalmente entendió cómo se vive el reino de Dios. Puedes elegir vivirlo a la manera de Salomón, empezando bien, haciéndolo todo perfectamente y terminando estropeándolo todo. O puedes ser como Pedro, alguien que llegó tarde a las cosas de Dios, ya de edad, alguien que se equivocó mucho a lo largo de su vida, pero antes de terminar, antes de dejar este mundo, entendió cómo mantener el reino de Dios para él. Así que ahí donde estás, ¿eres rey? ¿Eres sacerdote? ¿Eres profeta? ¿Ya te gobiernas a ti mismo? ¿Ya gobiernas tu carácter? ¿Tus deseos? ¿Ministras a los hermanos? ¿Eres sacerdote? ¿Oras, intercedes por ellos? ¿Eres un profeta que proclama palabra en cualquier instante, en cualquier situación y en cualquier circunstancia? Entonces, estás haciendo firme tu vocación y elección. En el nombre de Jesús. Ahí donde estás, dile: Señor, ahora entiendo por qué el reino no se ha manifestado en mi vida. No he aprendido a gobernarme a mí mismo. En el nombre de Jesús. Dile: Señor, pon en mi amor por la congregación, para clamar, para orar, para interceder, para buscar el bien de ellos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Eres profeta de Dios, siempre hablando palabra de Dios, rebatiendo lo que el mundo dice con lo que la palabra de Dios indica. En el nombre de